Como lo vimos en el programa, la presidenta Bachelet firmó en La Moneda el instructivo presidencial en que se compromete a incluir en los proyectos de ley que se envíen al Congreso un informe sobre su efecto en materia de productividad. Queremos entender mejor cómo va a funcionar esta medida y para eso tomamos contacto con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Ministro, gracias por su contacto con Agenda Económica. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Ministro, hace algunos meses, cuando se lanzaron estas 22 medidas de productividad, nosotros hablamos con expertos y señalaron que esta es la más importante de todas. ¿Usted coincide con ellos? Bueno, yo creo que es una medida muy relevante, muy importante. Josep Ramos, presidente de la Comisión de Productividad Independiente del Gobierno, hoy dijo que esta medida podía asimilarse a lo que había sido en su momento el cálculo del balance estructural, que ese era el nivel de importancia que él le asignaba a esta medida. Nosotros como Ejecutivo creemos que es una medida muy importante porque nos va a permitir comenzar a hacer un análisis de productividad, de sus efectos en productividad de cada uno de los proyectos de ley en materia del área económica que enviemos al Congreso. Ministro, ¿cómo va a funcionar esto concretamente? Por ejemplo, si en un futuro se tiene que enviar el proyecto de ley con los cambios a la Ley General de Bancos, esta va a tener que ir adosada con un informe de productividad que ustedes, los ministros del área económica, van a tener que elaborar. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, uno de los elementos centrales de esta nueva propuesta es que efectivamente cada uno de los proyectos que se envíe al Congreso sea un proyecto que tenga un análisis costo-beneficio respecto de lo que la medida significa sobre productividad. Y eso lo vamos a hacer con todos los nuevos proyectos que vayan ingresando al Parlamento. Hay un periodo de vacancia para que efectivamente podamos ir haciendo la marcha blanca implementando esta medida. Nosotros ya hemos anunciado que como Ministerio de Economía estamos trabajando, se anunció en un momento una plataforma electrónica de trámites notariales. Ese va a ser un proyecto donde nosotros vamos a hacer este análisis costo-beneficio en materia de esta nueva regulación, de esta potencial nueva regulación sobre la productividad. ¿Y en este análisis van a intervenir solamente los ministerios o también van a incluir a expertos, a agentes del sector privado que se puedan ver impactados positiva o negativamente con las medidas? A ver, en un primer lugar, nosotros hemos dicho que este análisis tiene que ser realizado por los ministerios que están a cargo de las leyes que se manden al Parlamento. Esas han sido las prácticas que la OCDE nos ha señalado, son las prácticas adecuadas. O sea, que el que está implementando, que está planteando la nueva regulación, son precisamente aquellos que van a proponer este análisis costo-beneficio. Y es una cosa que también es muy importante, que tenemos que hacer una evaluación ex post de cómo esto está implementándose y obviamente vamos a tener ahí en su momento el trabajo de distintos sectores. Pero para que se entienda muy bien, acá un ministerio que plantea una regulación, un gobierno que plantea una regulación a través de un ministerio, tiene que hacer este análisis costo-beneficio de lo que esa nueva regulación significa, de los efectos sobre la productividad, sobre la eficiencia, de forma tal de que ese informe esté a disposición del Congreso cuando se discuta el análisis de la ley. Sí, ministro, ¿cuál va a ser también la importancia de este informe? Porque en un ejemplo, digamos, se quiere proponer un proyecto de ley, se empieza a hacer el informe sobre la productividad. Si los ministerios se dan cuenta de que los contras son bastante más que los beneficios, ¿se podría echar pie atrás en esa medida o bien reformularla de tal forma que tenga un buen impacto en la productividad? Bueno, yo creo que es parte importante de la implementación de este instructivo de la presidenta, el hecho de que los ministerios van a tener que hacer este análisis de productividad. Hay otras variables que pueden incidir, que pueden llevar a que el gobierno tome la decisión de llevar adelante, un determinado proyecto de ley. La productividad es una de las dimensiones, pero sin lugar a dudas que haciendo este análisis uno también puede ir pensando de manera muy clara y categórica respecto de cuáles son aquellos impactos que se están teniendo y tomar la mejor de las decisiones considerando este análisis de su efecto sobre productividad. Al final de cuentas, esto no significa que esta sea la variable que determine si el proyecto se lleva o no se lleva adelante, pero sin lugar a dudas es una variable muy importante para tener en cuenta en el análisis y uno puede justificar la implementación por otras razones, pero también tener muy claro cuál es su efecto sobre la productividad. Si en un principio se pensó hacer esto a través de un proyecto de ley, ¿por qué se eligió un instructivo?
Bueno, yo creo que el instructivo es la manera adecuada de hacerlo en esta primera etapa. Uno tiene que siempre estar muy atento a la evaluación de cómo está funcionando, cómo está implementándose esta metodología. Así que creo que es muy sensato hacerlo a través de un instructivo, ir aprendiendo, ir evaluando cómo se está implementando esta nueva medida y después, posteriormente, tomar decisiones respecto a cómo seguir hacia adelante. Pero acá hay un compromiso muy claro por parte del Ejecutivo, por parte del Gobierno, respecto de la importancia de medir esta variable, de efectuar este análisis, y eso es precisamente lo que nosotros nos hemos comprometido a hacer con los proyectos de ley que vamos a llevar hacia adelante en el Congreso en el área económica. Ahora, en 6 meses más se va a hacer una evaluación. ¿En qué va a consistir eso? ¿En que se va a ver si se sigue enviando o no estos informes de productividad o los ajustes que hay que hacerlo para hacerlo más fidedigno y que sean un mejor aporte? Está relacionado más con la segunda parte de tu pregunta, con el hecho de decir, bueno, ¿cómo ha funcionado la implementación de esta medida? ¿Está funcionando adecuadamente? ¿Las metodologías, los análisis costo-beneficio? ¿Cuáles son los elementos que quizás tengamos que modificar de forma tal de hacerlo más efectivo? O sea, todo eso creo yo que corresponde a una sana implementación de una política pública. Uno implementa la política pública y después se evalúa cómo está funcionando. Para eso también vamos a tener el apoyo de la OCDE. Recordemos que uno de los informes de calidad regulatoria que nosotros le pedimos a la OCDE, una de las cosas que nos dijo era la evaluación del impacto sobre la productividad, sobre la eficiencia de las distintas regulaciones que se proponen. Esto también avanza en esa dimensión, así que también vamos a estar trabajando con la OCDE en la implementación de esta medida. Última pregunta porque se me acaba el tiempo. Hoy día los vimos muy contentos cuando en la pauta anunciaron este instructivo presidencial. ¿Es por esta medida o porque el IPC de octubre les dio una mano a ustedes como gobierno en el tema del reajuste del sector público? Bueno, ciertamente que fue por esta medida, estábamos anunciando una medida que yo creo que es muy importante, pero al mismo tiempo creo que fue una buena noticia la de hoy en materia del índice de precios al consumidor, de la inflación. Tenemos una inflación que en 12 meses está hoy día en 2,8%, que ha seguido una trayectoria tal como se esperaba, de convergencia hacia el rango de meta. De hecho, hoy día está un poco por debajo del 3%, que es la meta del Banco Central, lo que demuestra, creo, de manera muy clara que la nuestra es una economía sana, una economía donde las variables macroeconómicas de la inflación está evolucionando de acuerdo a tal como se estimaba previamente, y creo que eso es una buena noticia porque significa que nuestra economía tiene potencial de retomar mayores niveles de crecimiento, y en ese trabajo estamos todos llamados a trabajar de manera constructiva. Ministro, con esta menor presión inflacionaria, pero también con el menor crecimiento que vimos en el IMASEC de septiembre, ¿está cada vez más cerca la posibilidad de un recorte en la tasa de interés? A ver, yo creo que esas son decisiones que toma el Banco Central. Nosotros lo que como gobierno hemos dicho y hemos sido muy claros es que nuestra economía tiene espacio para crecer más, es una economía que tiene un potencial mayor al que estamos viendo en términos de los datos de crecimiento del producto, y que sin lugar a dudas tenemos que ser capaces de recobrar de retomar un mayor crecimiento. Sabemos que en materia de confianza tenemos que seguir trabajando arduamente y que eso es un elemento importante para la inversión. Así que creo que nosotros como gobierno hemos sido muy claros de que esta economía puede crecer más, de que tiene el espacio para crecer más, y en eso tenemos que abocar todo nuestro trabajo. Esperamos, ministro de Economía, muchas gracias por su tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Con este análisis y la conversación con el ministro Luis Felipe Céspedes terminamos la agenda de este martes. Como siempre, yo los dejo invitados para que sigan con nosotros acá en CNN Chile.